En cuestión de 20 años, los preceptos de Florence Nightingale son adoptados en países de culturas muy diferentes. En Alemania, refuerza los contactos con las diaconisas y sus ideas circulan a través de Europa del Norte. Curiosamente, Francia es uno de los pocos países que ignoran sus trabajos. Apenas se conoce su existencia. En el sistema sanitario francés no hay enfermeras. Las religiosas se encargan de cuidar a los enfermos. Desde el siglo XII el cristianismo ha unido los hospitales a las iglesias, asimilando la salvación espiritual a la salvación corporal. Las agustinas o las hijas de la caridad tienen por vocación auxiliar a pobres y enfermos. El nombre de Florence Nightingale ha quedado grabado para la posteridad como el de la inventora de la enfermería moderna, tal vez a costa de las congregaciones religiosas, que ocupaban un lugar extremadamente importante en el siglo XIX. Las congregaciones religiosas están muy bien implantadas en el sistema hospitalario. Ni siquiera la Revolución Francesa ha conseguido eliminarlas. Pero de acuerdo con las ideas republicanas que se imponen en la sociedad francesa, las religiosas no tienen la formación necesaria para administrar los cuidados. Se centran más en la salud del alma de los enfermos que en el progreso de la medicina. Llegan desde sus provincias para formarse en París, someramente, e inmediatamente son enviadas, en función de los contratos firmados entre la congregación religiosa y el hospital o el municipio que quiere emplear a las hermanas, a las casas de beneficencia o a los hospitales. Es decir, que se trata de un personal móvil, que resulta muy fácil enviar a todo el país. Desde su llegada al poder en 1870, la Tercera República pretende iniciar un gran programa de laicización en las escuelas y posteriormente en los hospitales. En la sanidad pública, el pionero de la reforma es un médico, Désiré Magloire Bourneville. Ferozmente anticlerical, defiende las teorías higienistas y busca impulsar los recientes trabajos de Louis Pasteur sobre antisepsia. Para ello, necesita dotar a los hospitales de enfermeras laicas capaces de ayudar a los médicos. Pero expulsar a todas las religiosas de los hospitales públicos exigiría una política de formación muy costosa para el Estado. Para poder expulsarlas hay que sustituirlas y eso limita las expulsiones. En líneas generales, las religiosas se mantienen en los hospitales, a menudo con el apoyo de las administraciones hospitalarias por motivos económicos. Como no tienen una familia que mantener, se les puede pagar menos que a las enfermeras laicas, incluso teniendo en cuenta que el salario femenino en el siglo XIX se consideraba un complemento del salario masculino. Pero a pesar de ello, las religiosas están relativamente mal pagadas y de hecho seguirán trabajando en los hospitales franceses hasta las décadas de 1960, 70 y 80. Bourneville no conseguirá imponer una escuela de enfermeras hasta 1880 y será en el Hospital de Salpêtrière. Es la primera. Abierta a las valerosas hijas del pueblo, recibe a decenas de candidatas llegadas de toda Francia. Pero el doctor Bourneville debe reconocer inmediatamente los límites de la selección de personal que quiere poner en marcha. Las mujeres bretonas o del Franco Condado buscan una ocupación temporal en París y toman los hospitales como si fuesen albergues o pensiones. Se presentan aquí y como necesitamos enfermeras, las admitimos sin preocuparnos de lo que saben. La mayoría no posee ni la instrucción primaria y antes de prepararlas profesionalmente hay que capacitarlas para leer los manuales propios de la formación. Las jóvenes que se presentan en Salpêtrière en su mayoría no saben leer ni escribir. Mientras que Florence preconizaba 20 años antes reclutar a jóvenes con un nivel educativo alto, Francia prefiere abrir la escuela a la mayoría. Una decisión política muy republicana y que condicionará el desarrollo de esta profesión y el reconocimiento relativo de las primeras enfermeras francesas. Pero mientras que a París le cuesta sustituir a las religiosas por enfermeras laicas, una doctora utiliza el sistema Nightingale para implantarlas en Burdeos. La laicización se encuentra en todo su esplendor desde hace años y hay dos posturas muy diferenciadas para la contratación y formación de las cuidadoras. Una postura, sobre todo en París, defendida por Bourneville y otra postura en Burdeos, defendida por Anna Hamilton.
Anna Hamilton tiene la convicción de que la cuidadora tiene que ser una mujer que ya tenga estudios previos a la formación, que debe equipararse al médico, es decir, ser capaz de tomar decisiones, de entender lo que hace el médico y que debe pertenecer a la misma clase social, como Florence Nightingale. Discípula de la heroína inglesa, Anna Hamilton tiene también una fortísima personalidad. Mujer independiente, dará un empujón a la institución para hacer avanzar la causa de los cuidados de enfermería en Francia. A los 14 años, su madre le dio a leer notas sobre enfermería y le habló de lo que había hecho esa mujer en Crimea. Desde ese momento, Anna Hamilton sintió auténtica admiración por Florence Nightingale, por esa heroína, que se convertiría, en sus propias palabras, en un faro para ella. Hija de madre francesa y padre inglés, Anna Hamilton estudió medicina. Expuesta a los prejuicios sociales y sexistas del mundo médico, escribe una tesis que incomoda: Consideraciones sobre las enfermeras de los hospitales. Le impacta la diferencia que existe entre Francia e Inglaterra, que conoce ya los primeros movimientos sindicales y las manifestaciones de enfermeras que reivindican su derecho a trabajar y a un salario digno. Cuando fue a Londres para trabajar en su tesis, para investigar para su tesis en 1899, asistió al primer Congreso Internacional de Enfermeras, donde descubrió hasta qué punto los principios de Florence Nightingale se habían expandido por todas partes, en la Commonwealth, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Le conmueve lo que aprende sobre la consideración del enfermo y comprenderá lo que falta en Francia. Ese puesto de las cuidadoras, de las enfermeras, entre el médico y el enfermo. Es algo que descubre en Inglaterra y que se propone trasladar a Francia. Ya como médica, Anna Hamilton asume la dirección de la Casa de Salud Protestante de Burdeos en 1901 y de su escuela de cuidadoras, que años más tarde se convertirá en la Escuela Florence Nightingale. A Anna Hamilton le gustaba utilizar el término cuidadora. Prefería utilizarlo antes que enfermera, porque la etimología de enfermo como impedido tenía una connotación negativa. La doctora Hamilton empieza por revisar el programa pedagógico de la escuela anexa a la Casa de Salud. Abre la inscripción a jóvenes no protestantes, enriquece las clases con los últimos descubrimientos científicos y decide apartar a los médicos de la formación. Algo muy importante del sistema de Florence Nightingale, y que ella conservó, fue que las cuidadoras estuviesen dirigidas por mujeres que habían sido enfermeras. Es decir, había un sistema muy jerarquizado, muy estructurado y autónomo del cuerpo médico y del cuerpo administrativo. Eso también era muy importante y en Francia no gustaba precisamente a todo el mundo. Evitar el agravamiento de la enfermedad, descartar nuevas causas de infección, hacer que los hospitales sirvan para curar a los enfermos y no para crear otros nuevos. Ese debe ser el importante papel de una auténtica cuidadora hospitalaria. Y eso nos permite afirmar que muy pronto prestará servicios muy valiosos a la ciencia médica y a la asistencia pública. La formación era muy completa. Hoy lo definiríamos como un servicio global, una atención médica en la que la idea era hacer de todo. Las alumnas debían realizar más de 400 tareas. Debían pasar por todos los servicios de la Casa de Salud, cirugía, medicina, farmacia, a lo largo de su formación. Y tenían muy poco descanso, puesto que debían completar 646 días de formación en los 2 años que abarcaba la titulación. Con estas nuevas generaciones de sanitarias, Anna Hamilton busca impulsar un personal femenino cualificado, una élite. Son conocidas como las enfermeras Nightingale y son las elegidas por varios hospitales franceses, públicos y privados. Estarán entre las primeras movilizadas en 1914, cuando estalle la guerra. No obstante, habrá que esperar hasta 1922 para que se cree la primera titulación pública y varios decenios para que las enfermeras sean reconocidas como profesionales sanitarias de pleno derecho.
Ha sido un camino largo y todavía queda mucho. El primer título es de 1922. El primer reconocimiento del papel propio de la enfermería en la legislación es de 1978. Y hoy en Francia seguimos luchando, defendiendo el lugar de las enfermeras en la investigación a nivel universitario. La lucha sigue siendo la misma. Las cuidadoras buscan un reconocimiento a través de la actividad técnica, de los actos técnicos. En aquella época se hablaba de rol delegado, de rol prescrito, y este reconocimiento para la mayoría de las enfermeras debe pasar por alcanzar el nivel de los médicos. Yo creo que lo importante, lo esencial hoy en día, es volver al origen de nuestra profesión, al ser humano, y recuperar el sentido que tenía. Y ya lo decían Florence Nightingale y Anna Hamilton, el centro es el enfermo, el paciente, en definitiva la persona, todo lo que es y todo lo que tiene que ver con sus cuidados. Desde 1992, la escuela Florence Nightingale Bagatelle se ha convertido en un instituto nacional de formación para cuidados de enfermería. Lejos de haber sido borrada por el tiempo, la huella que dejaron las pioneras permanece y sigue marcando la identidad de la escuela y el interés de las futuras diplomadas. Tiene el antígeno A y el B. Eso quiere decir que tiene anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma. No. ¿Están seguras? Me parece que Jean no está de acuerdo. Adelante, Jean, la escuchamos. Precisamente, tiene los antígenos A y B en los glóbulos rojos. En el plasma no hay anticuerpos. Muy bien, recuerden lo que vimos en la clase de ayer. La escuela Florence Nightingale ofrece una enseñanza y una formación de calidad. Aunque yo creo que hoy en día hay calidad en muchos otros centros, no solo en el Florence Nightingale, pero muchas personas todavía piensan, sobre todo las mayores, por así decirlo, que esta tiene más calidad, que es la mejor escuela. De hecho, muchas personas me han dicho, Carla, ve a Bagatelle, que es la mejor escuela. E incluso cuando vamos a hacer las prácticas y nos preguntan de dónde venimos y nos piden que nos presentemos, cuando contestamos que de Bagatelle nos dicen, vale, pues ya está todo dicho. Buenos días, señor Henry. Me presento, me llamo Celia y soy estudiante de enfermería. Estoy aquí para hacerle una transfusión. El médico le ha prescrito 3 unidades de sangre. Ha tenido un accidente de tráfico y como ha perdido mucha sangre, para reponerla tenemos que hacerle esta transfusión. Yo siempre he querido dedicarme a la enfermería. Es un campo que siempre me ha atraído muchísimo. La proximidad con el paciente, la atención global a todos los elementos vitales, ayudarle a mejorar, me parece formidable. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto, sí. Nosotras estamos en el centro, somos el vínculo entre médico y paciente. Estamos en contacto con los auxiliares, con los médicos, con todo el equipo pluridisciplinar. Y para mí es una profesión súper interesante. Muy bien, continuamos. Nos lavamos bien las manos. Una de las condiciones esenciales para ser buena enfermera es tener capacidad de observación. En la omisión de pequeños cuidados, resultantes de una falta de observación inteligente, se encuentra el secreto de numerosos óbitos que hacen parecer inútil una medicación especializada. Hoy es algo que tenemos grabado en nuestra práctica diaria, que es inimaginable sin todos esos conceptos. Conceptos como tranquilizar al paciente o ser amable. Por ejemplo, Florence Nightingale lo hacía durante la guerra de Crimea, cuando la apodaron la Dama de la Lámpara. Por la noche iba a tranquilizar a los soldados, y para nosotros es lo lógico tranquilizar y ser amable. Es algo que llevamos grabado en nuestro código deontológico. La pandemia de coronavirus que surgió de China en diciembre de 2019 y se extendió por todo el planeta, puso el foco en el papel de los sanitarios. Igual que Florence Nightingale combatió el cólera o el tifus en su época, las enfermeras del mundo entero se encontraron en primera línea. Tuvimos que resucitar y reinstaurar los preceptos y principios de higiene, la ventilación, la distancia social. Ella había calculado en sus notas el espacio necesario entre las camas de un hospital y había escrito también sobre la higiene de manos. Ella no inventó la higiene.
pero la popularizó en sus escritos. Y lo hizo a través de una prosa que cautivaba a la gente. Creo que por eso sigue siendo tan relevante hoy, porque ofrece una respuesta, que es una solución. Podemos intervenir y cambiar las cosas. Y eso hace que la opinión pública se sienta empoderada. Y creo que en eso reside parte de su éxito. En su casa de South Street, Florence ya no recibe a nadie en su gabinete político. En 1907 es condecorada con la Orden del Mérito por el rey Eduardo VII, hijo de la reina Victoria. Es la primera mujer que recibe esa distinción. A los 87 años recibe humildemente la condecoración en su casa. Nightingale se enfrentó a los grandes problemas de su época. Para empezar, ofreció una profesión interesante y digna a las mujeres. A comienzos del siglo XX, el compromiso de Nightingale encuentra un eco vivo en los movimientos sociales que se abren paso por Londres. Las sufragistas han salido a la calle. Las mujeres están decididas a hacer escuchar su voz. Apoyó el derecho al voto de las mujeres y todo tipo de medidas para mejorar la vida de la mujer, como el trabajo y la posibilidad de ascender en sus profesiones, y sin duda el derecho a acceder a otras profesiones. Es una personalidad importantísima y no solo de la era victoriana o del siglo XIX, es una de las personas que han forjado nuestro mundo moderno. La historia de Florence se enseña a los niños en los libros de historia. Y cuando las jóvenes enfermeras terminan su formación, comprenden hasta qué punto fue una pionera, una líder. Hacia el final de su vida, fue perdiendo la vista y ya no podía escribir. En total escribiría más de 200 libros e informes que tendrían una enorme influencia en la sanidad pública, en las reformas sanitarias en el ejército y los hospitales civiles. El 13 de agosto de 1910, Florence Nightingale fallece en su casa de Londres a causa de las complicaciones de la brucelosis. Tiene 90 años. No quiero nada especial. Quiero un funeral muy sencillo. Quiero que los soldados porten mi ataúd y que me entierren en la propiedad de la familia. La señorita Nightingale rechaza el funeral nacional previsto para ella en la abadía de Westminster y prefiere ser enterrada junto a su familia en el pequeño cementerio de East Wellow. Cuando ya no sea más que un recuerdo, solo un nombre, espero que mi voz sepa perpetuar el trabajo de toda una vida. A 3.000 kilómetros de Constantinopla, convertida en Estambul, los pensamientos de la Dama de la Lámpara nunca han abandonado realmente estas orillas y a los muertos de la guerra de Crimea. Estos soldados de la batalla de Balaclava enterrados con premura detrás del inmenso cuartel de Scutari. Hoy es un cementerio militar británico con centenares de tumbas blancas que destacan en el estrecho del Bósforo. Right.